está viendo La Barbería. Wilson Rojas, ¿qué le perdió a usted? Es que me está revolviendo dos personajes que parecen uno, que es Wilson Duarte, me imagino, el concejal. ¡Por eso lo revolví! Y Fernando Rojas, que también es concejal, ¿Y ambos, qué? del Polo. ¿Y por qué tanta...? No sé usted por qué los revolvió. ¿Y por eso qué? sí. No A sé. las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Así es, ni con el pétalo de una rosa. Así es. Pues está bien que uno vaya a desayunar con ellas y toda la vaina. Oiga, ¿y cómo eran los desayunos bailables? No sé. No, usted sé, no, usted no tiene, sé usted no qué- tiene Angelita de la Guarda, No, mi dulce compañía. no. Mi ángel de la guarda es la vieja Carmen, mi mamá. Ah, qué Que en bonito paz es. descanse. Ay, la que cuando ustedes llegaron a la plaza de mercado en Valledupar y usted ahí iba al rebusque, ¿se acuerda, mijo? Sí, claro que Qué sí. bonito eso. Por supuesto que no. A usted le tocó desde abajo, es verdad. Me tocó duro, sí, me tocó duro. Pero qué bonito. ¿Y usted fue buen hijo, no? Muy buen hijo. Sí. Sí, muy buen hijo. Soy el menor de niño. 11 hermanos, Sí. pero... Pero usted nació en unos pueblos, en unas cunas como tan godas. Porque su papá ¿dónde era? Mi papá era conservador de Ah. San Calixto. San Calixto, ay, godo, laureanista. Sí, laureanista. Claro, como Petro. Como Pedro. Es que Petro también de cuna. Sí, sí. tiene- Mi papá era conservador laureanista como usted. como yo, a mucho honor. Sí, sí. A Y mucho mi honor. mamá también era conservadora. Ah, bueno. ¿Y usted de dónde salió con esas ideas tan raras, mío? Pues ¿Se volteó en el camino? yo, ¿Qué? por un lado, pues vivía en condiciones, de exclusión, de pobreza, ¿no? Entonces el Chocó podría ser entonces Sí, el partido de la izquierda de Colombia, el pero parlamento más. sobre todo, yo me conecté con el ambiente de la izquierda del movimiento estudiantil. Estudié en un colegio público ¿En Loperena? en el colegio Loperena, y allí me hice activista ¿En Valledupar? en Valledupar, dirigente estudiantil, Sí. y me conecté con todo ese ambiente del M19, del Che, de Camilo Torres. Usted fue del M, ¿no? No, yo fui más cercano a las ideas de Camilo Torres, del cura. Y de Esas León son- Valencia también. y o sea de que León Valencia, usted se claro. metió al ELN. Por ahí estuve. Usted fue elenito, ¿no? Por ahí pasé, sí. Y usted fundó Arcoiris. Y fundé Arcoiris, sí, señor. ¿Qué? A mucho honor. Y yo estaba diciendo que es un deshonor. No, Lo lo digo que a mucho honor, lo digo como afirmación propia, no porque usted me esté interpelando por eso. No. Arcoiris, Sí, Arcoiris ha servido para destapar muchas cosas en este país. Así es. La Y ha parapolítica. servido, sí. Sí. La parapolítica que en su momento arrancó con el tema, primero que todo, pues obviamente la fundación esta, Gustavo Petro le prestó un gran servicio a la democracia. Y la Corte. Y la propia alcaldesa encargada de Bogotá. Así es. Y la Corte Suprema y la doctora Clara Hay López. que reconocer las cosas como son, Así mijo, es. porque uno no puede tampoco Así es. aquí tapar el sol con las manos y hay que ser consecuentes con lo que está pasando. Pero ahora hablábamos aquí de muchas cosas que tienen que ver con el Consejo de Bogotá. ¿Usted por qué dice que el Consejo de Bogotá es indigno? Yo creo que Bogotá tiene un consejo que no se merece. Creo que este consejo Sí. pasó de agache. Con excepción suya, pues, obviamente, porque... Pues Usted es yo creo considerado- que varios concejales, unos 10 concejales o un poco 10 de más. 45. Sí, yo creo que de pronto más, digamos. Pero lo que quiero señalar es que el Consejo como institución le sacó el quite al debate más importante que ha tenido la ciudad en los últimos 30, 40 años. Esta crisis que está viviendo Bogotá ocurre una vez cada 30, cada 40 años. Y en medio de esta crisis, que es una mezcla de corrupción y de incompetencia, el Consejo prácticamente pasó de agache. Fueron muy pocas las voces que salimos a denunciar los hechos irregulares que estaban ocurriendo. Incluso cuando yo quise hacerle el debate del Contralor de Bogotá, usted no sabe el pataleo que me tocó hacer para que pudieran agendar el debate de control político. Y a eso me refiero, digamos que la institución, aún hoy el Consejo no ha dado un debate sobre el cartel de la contratación y sobre los problemas de la contratación ¿Y de por Bogotá. qué lo meten a usted en el cartel de la contratación? ¿Por qué lo meten en No, el a mí no me han metido. ¿No salió una foto ahí? Sencillamente, el espectador puso una foto, yo creo que de manera
no de manera malintencionada, porque en la declaración ante la Corte... Adornada, pues. Sí, yo creo que hubo, digamos, una suerte de ligereza, porque lo que pasa es que en la declaración ante la Corte, el doctor Germán Olano, que es el socio, el que le cobraba las comisiones a Morales Rusi, era el chepito de Morales Rusi, el señor, hablando del tema de la salud, menciona otros temas, y por allá habla de que hubo unos debates de control político al gerente del acueducto de Bogotá, al doctor Edgar Ruiz, en el gobierno de Lucho, y a renglón seguido dice, y he escuchado que el concejal Sanguino es muy cercano a Edgar Ruiz. Dice una cosa que es cierta. Edgar Ruiz es del acueducto, el de Cantarrana. El de Cantarrana. ¿Qué es lo de Cantarrana, mijo? Que pues ya que hablan de Cantarrana. Ya hablan de Cantarrana. Pues que él liquidó un contrato con una firma, un consorcio en el que había una firma cubana, una firma de papel ficticia, declaró urgencia manifiesta y contrató la terminación de la obra de la presa de Cantarrana, y eso fue motivo de algunos debates de control político y de algunas investigaciones, algunas de ellas ya cerradas. En la Contraloría de Bogotá incluso habían cerrado ese caso y lo volvió a reabrir, lo volvieron a reabrir el Contralor Miguel Ángel Morales Rusi, después de que yo además le hice todos los debates de control, empecé a hacer los debates de control contra él. Pero lo abrió Morales Rusi. Sí, claro. O sea que puede interpretarse, porque también aquí hay que leer letra menuda, que la retaliación suya con Morales Rusi es para nada. Porque Morales estaba investigando. Para nada, pero entre otras cosas es que esa era función de Morales Rusi, investigar. Investigar a todos los funcionarios del gobierno anterior y de este gobierno. Es que para eso le pagamos y para eso lo elegimos, ¿no? Es que eso no tiene nada que ver con la grabación que apareció en la que Olano le pide a Miguel Nule una platica para Morales Rusi. Eso no tiene nada que ver, esa grabación es además la prueba más contundente de la existencia de un cartel de la contratación en Bogotá. Luego entonces estábamos hablando de la mención que habían hecho, que hizo Germán Olano en la declaración ante la Corte, sí, que no es ninguna acusación, es una mención de mi relación de amistad con una persona que fue funcionaria del gobierno de Lucho, como de muchos otros. ¿De quién? Como de muchos otros. Es que yo además soy amigo personal de Lucho Garzón, milito con él en el Partido Verde, muchos de sus funcionarios eran amigos míos, militábamos todos en el Polo Democrático, y por supuesto que eso no lo voy a negar, porque eso, digamos, es de público conocimiento. O sea que usted sigue fiel es a Lucho Garzón. Yo soy amigo personal y compañero de batallas políticas de Lucho, por supuesto que sí. Ya. Es que en estos hay unas contradicciones tan raras. Sí. Por ejemplo, el ANAPO, o el rojismo de Gustavo Rojas Pinilla, proscribió al Partido Comunista. Partido Comunista del que participaba, o participa, no sé, Lucho Garzón. Partido Comunista del que participaba, pues obviamente, gran parte de los seguidores del Polo. Y ahora, ustedes apoyaron después a Samuel Moreno. Óigame pues, los de la izquierda como usted apoyaron a Samuel Moreno después de que los proscribieron, después de que Gustavo Rojas lo sabía, el abuelo de él. ¿Cómo es ese buen cuento? Explíqueme el cuento. Pero se lo explico de manera mucho más precisa. ¿A mejor? Yo no fui comunista, nunca he sido comunista. Le acabo de decir, fui camilista. Camilista, seguidor del padre Camilo Torres, de la teología de la liberación. Claro, del cura rebelde, ¿sí? De ese compromiso de ese compromiso de los cristianos por lo que Camilo llamaba el amor eficaz. ¿Qué es el amor eficaz? El amor eficaz es hacer que los pobres se acerquen al paraíso antes de morirse, o sea, aquí en la tierra, ¿no? Efectivamente el general Rojas Pinilla ilegalizó el Partido Comunista. Teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Lo más curioso, lo más paradójico es que cuando se hizo la consulta por la alcaldía de Bogotá para elegir el candidato del Polo, usted apoyó a María Emma. A María Emma Mejía. Y con Lucho Garzón. Porque Lucho no podía apoyarla. Ella era la candidata de Lucho y usted era el mascarón de proa. No, Lucho no podía apoyarla porque Lucho era alcalde en ejercicio. Y Lucho además se cuidó de que el aparato del distrito no se movilizara en favor de uno u otro. Lucho le cuidaba mucho, Lucho no firmaba nada. ¿Quién era el que firmaba en la alcaldía de Lucho los contratos?
Pues lo que ordena el 1421, los jefes de las entidades y los ordenadores de gasto. Ya. Eso no es un problema de Lucho, eso es una disposición del Estatuto Orgánico de Bogotá. Al 1421. El 1421 dice que, por ejemplo, quien firma los contratos en la alcaldía local de Usaquén es el alcalde de Usaquén. Sí. El que firma los contratos en la Caja de Vivienda Popular es la directora de la Pero Caja de Gina Vivienda Paredes Popular. dice que ella va a firmar todo. Ah, pues Que porque ella no se va a lavar las manos. Me gustaría ver ese espectáculo. Sí. Sí, claro, ella firmando el contrato de la muchacha de los tintos Sí. en la Secretaría de Hábitat. Oye, amigo, lo felicito. Esto estaba más bueno que un puchas. ¡Qué berraquera! Esto no se mintió, hermano, de verdad. Sí. Estuvo buena porque usted es frenterito. No, pues claro. Usted dice las cosas No, y de eso, frente, eso le gusta a la gente. Como debe ser en la vida Sí. pública, de frente, Lo que no es- lo viendo a los ojos. Lo que yo no he podido entender es que Sí, usted no sé. elige a Rojas Birri, ayuda a elegir a Morales Ruz y luego y ayuda a elegir a Samuel Moreno y luego termina Pero a peleando con Samuel ellos. Moreno lo elegí porque perdimos la consulta. Ya. Y yo era militante de un partido Pero- que me obligaba ya. a apoyar a quien ganara la consulta, como ya. apoyan Tanas Mocus, aun cuando Listo. estuve con Lucho en la consulta presidencial del Verde. Gracias, mi ¿No? padre. ¡Ay, qué berraco! ¡Ay, ay, 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 ay!